Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! ¿Podemos desplegar un viernes? ¿Por qué como desarrolladores y desarrolladoras nos da tanto miedo hacerlo? Soy Maribel Tirados, esto es Apasionados por la Tecnología y hoy vamos a hablar sobre estrategias de testing, tiempos de despliegue y rollbacks y coger ideas para lograr que el día que vayamos a desplegar no se convierta en una pesadilla, sino en algo natural y seguro. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Durán, más conocido en redes como Midudev, un referente en el mundo del desarrollo de software y divulgación tecnológica. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros y con nosotras. Bueno, ya te he presentado, muchos te conocen como Midudev. Antes de empezar la entrevista me gustaría que te presentases y nos contases un poco tu trayectoria profesional. Bueno, pues tengo más de 15 años de experiencia desarrollando software, aunque a día de hoy soy divulgador de programación y creador de contenido en redes, en todas las redes sociales que me dejan estar y hablar de programación, ahí estoy yo. Pero claro, para llegar ahí, pues antes he estado en un montón de empresas, consultoras, startups. La última que estuve es Adevinta, que por ese nombre no la conocen nadie, pero que tiene productos como Fotocasa, Infojobs, Milanuncios, Coches.net. Y ahí estuve como Lead Frontend Architect, que estuve pues liderando el cambio tecnológico para tener una convergencia técnica, porque cada producto pues tenía diferentes stack, uno estaba en Java, .NET, PHP, y la idea era, por la parte del frontend, pues unificar criterios, tecnologías, pues para que se pudiera reutilizar todo el trabajo que se hacía en un producto, poder llevarlo en el otro. Y eso es un poco mi trayectoria, y a día de hoy pues ya he abandonado lo que sería el trabajo como programador, pero continúo en las redes sociales, más como divulgador, creando mis propios proyectos o también ayudando a otros creadores de contenido, como por ejemplo Ibai Llanos, que hemos hecho durante 2 años seguidos la página web oficial de la velada del año. La hemos hecho totalmente de código abierto, han participado más de 400 personas y enseñamos cómo hacer un proyecto así que al final tiene millones de visitas y lo creamos desde cero, teniendo en cuenta no solo la parte de programación, sino también pues, seguridad, despliega producción, costes, problemas que te vas encontrando, cambios, iteraciones. Es bastante divertido, ¿no? Porque al final estoy en la programación, pero desde un prisma totalmente diferente, pero todavía ahí bastante metido en el día a día para estar a la última, porque es súper importante, claro. Sí, sigues programando de otra manera al final. Exacto, ¿no? Sí. De hecho, programo más ahora que antes, porque antes ya estaba en una posición que estaba mucho más en reuniones que realmente yo programando. A lo mejor programaba con otros para enseñarle, para explicarle. Estaba intentando pasar un poco la antorcha y estaba más en reuniones tomando decisiones que no programando. Yo creo que programo más ahora que cuando dejé Adevinta. Eso es un tema que da para un podcast, sí, podría estar hablando horas de ese tipo de... De hecho, hemos grabado algún episodio sobre ese tema precisamente, ¿no? Muy interesante. Sí, justo. Pero bueno, no será hoy. Bueno, quería contar también que estamos hoy contigo porque has impartido una keynote en nuestro evento de Paradigma Open Space. Nos has hablado sobre desplegar los viernes. Pregunta rápida y corta. ¿Se puede desplegar un viernes, Miguel Ángel? Se puede desplegar un viernes, claro, es que cuando se dice esta frase, pues empiezan ya la gente a ponerse nerviosa, se eriza el pelo, empiezan ya los prejuicios, seguramente alguien me está escuchando y ya pues por lo bajo me está insultando, porque es lo que son un poco en las redes sociales, ¿no? De, bueno, este que sabrá, este no sé qué. Y se puede, claro que se puede desplegar un viernes y se puede en cualquier momento. ¿Es deseable? ¿Es algo que deberíamos hacer? Bueno, ahí surgen un montón de dudas, preguntas e incertidumbres que tienen respuesta y que debemos entender. O sea, porque al final lo que intento explicar en la charla, en la keynote, es que hay un pensamiento autolimitante, sobre todo contrario a la ingeniería, donde hablamos de que es una mala práctica, es imposible, no se puede hacer. Y lo que tenemos que pensar es, bueno, pero ¿por qué no se puede hacer? ¿Por qué no lo hacemos? Y entender los motivos por los que no lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hay una incertidumbre, porque yo no quiero trabajar el sábado, yo tampoco quiero trabajar el sábado, nadie quiere trabajar el sábado. Y yo he estado en empresas que no se me ocurriría desplegar un viernes, pero tampoco un martes a las 5 de la tarde porque no tengo la confianza y no quiero trabajar horas extras y lo entiendo perfectamente. Entonces, el tema es cómo enfrentamos esta pregunta que normalmente, pues, no sé, desviamos rápidamente como un prejuicio, como un chiste, un meme, a, oye, ¿qué podemos hacer realmente para que el día que tengamos que desplegar en viernes
Si lo tenemos que hacer, que lo hagamos con las máximas garantías y sin tener que estar preocupados y no dormir por las noches. Uno de los puntos clave y relacionado con esto que comentas es el tema del testing, ¿no? Que creo que es clave para desplegar con confianza, claro, y sin ese miedo, ¿no? Miguel Ángel, háblanos un poquito, si quieres, más en profundidad sobre este tema y cuéntanos qué estrategias de testing nos podrías recomendar. Sí, porque claro, el testing es que es importante porque mucha gente dice, no, es que no vamos a desplegar en viernes, y dices, es que te entiendo, pero si es que ni siquiera tienes tests, si ni siquiera puedes confiar en el código que estás desplegando a producción, no lo haría yo ni un miércoles. O sea, no se trata tanto del día, se trata de la confianza que tienes de que las cosas funcionen como esperas. No existe el riesgo cero, pero por ejemplo tenemos un mecanismo que son los tests para asegurarnos que las cosas que se supone que hace nuestro código podamos automatizar para que nos dé más confianza, y los tests pues es el mayor mecanismo. Para mí los tests, que mucha gente lo ve como algo separado, para mí es un error, porque al final los tests no deja de ser parte del software que tenemos que entregar, porque si yo desarrollo pero no sé si está funcionando, realmente le estoy entregando lo que me han pedido, pues no tengo ni puñetera idea. Así que los tests lo que nos permite es asegurarnos que lo que hemos hecho está cumpliendo los requisitos que nos han pedido. Y dentro de los tests hay un montón de tests. Obviamente tenemos como tests los más sencillos, que son los estáticos. Pues tenemos, por ejemplo, yo vengo mucho de la programación web, en TypeScript tendríamos tests estáticos para ver que los tipos cumplen los contratos que esperamos, pero también tenemos el propio linter para que no se nos escape algún error. Esos tests que hay gente que puede no entenderlos como test, pero no dejan de ser como test estáticos, porque son instantáneos y los tenemos en el propio código mientras desarrollamos. Pero a partir de ahí tenemos como una serie de diferentes tests que van increciendo, ¿no? Que nos dan diferentes seguridades, y hay un montón mucho más allá, que por ejemplo en la keynote he hablado de algunos, pero no he hablado de todos, porque es que hay un montón. Hay, por ejemplo, test de contrato para ver si la API sigue cumpliendo el contrato que tenemos en el frontend, y así nos aseguramos que esa conexión nunca se rompa. Por supuesto están los más conocidos, que son los unitarios, los de integración, y también tenemos los tests end-to-end, que son los que normalmente pues son los más caros, los que suelen ser los más lentos, pero son los que nos están simulando mejor el comportamiento real de un usuario, y que yo creo que se deben priorizar mucho porque son los que mejor simulan cómo se va a utilizar nuestro producto o las características que estamos desarrollando. Ponía el ejemplo en la keynote, por ejemplo, de que una pregunta de entrevista es: si tú tuvieses tiempo para hacer un test, ¿cuál harías? Y sin ningún tipo de duda tendría que ser un test end-to-end para probar el funnel principal de tu producto. Si yo fuese Amazon, el primer test que haría es: un usuario entra a la página, busca un producto, lo añade al carrito, lo compra, hace el checkout y todo le da OK. Y es que con eso, si piensas fríamente en Amazon, estamos hablando de que con un solo test a lo mejor estoy comprobando el 80% de lo más importante. Obviamente luego habrá, no, necesitas un unitario para esto, una integración para acá, o a lo mejor otro end-to-end para ver si puede aplicar un cupón. Sí, pero no es tan importante aplicar un cupón, que es importante, como que pueda un usuario hacer una compra. Y esto es lo mismo con un montón de productos. Entonces hay un montón de tests, pero creo que hay la típica imagen esta del trofeo, pero creo que hay que saber priorizar los importantes, porque muchas veces perdemos el tiempo en hacer test que está muy bien para tener una métrica de vanidad, de no tengo una cobertura del 100%, en test unitarios, que no es que no sean importantes, pero a lo mejor no te están dando ese valor que con un par de test bien planteados y entendiendo el producto que estamos entregando y el valor que da nuestro propio producto al usuario, pues nos pueden no solo salvar la vida, sino que también tener más confianza con las cosas que hacemos. Es que yo conozco empresas que sus funnels principales no tenían ningún tipo de test. Entonces luego, claro, normal, yo despliego y me rompo el funnel principal. Imagínate, estoy en una agencia de viajes, no tengo el test de reservar un viaje y subo un pequeño cambio y se rompe eso, y bueno, yo es que es un drama. Claro, se paraliza todo, que en la keynote explicaba, ¿no?, el concepto de fire, que es el fuego. Es cuando hay un error en producción que la empresa se pone toda nerviosa, ostras, que está este problema, y todo el mundo, todo se paraliza, las reuniones y todo. Eso es ese momento en el que alguien tiene que levantar la mano y decir, vale, lo vamos a arreglar, pero justo lo arreglamos, lo primero que hacemos es un test de que esto no vuelva a ocurrir. No lo has comentado en la keynote, pero según hablabas se me ocurre si en la parte de implementación de test podríamos ayudarnos de una IA. ¿No es recomendable? ¿Cómo piensas?
Yo creo que sí, que toda ayuda siempre es bienvenida y la inteligencia artificial, por supuesto, también. Lo que, obviamente, lo que no podemos hacer es depender ciegamente de la IA. Que nos ayude la inteligencia artificial no solo para crear los tests, sino incluso para que sea que haga los tests en vivo y en directo, porque eso ya se puede hacer, que simule ser un usuario y haga diferentes acciones y tal, está perfecto, pero también necesitamos herramientas y procesos que sean previsibles y deterministas, porque la inteligencia artificial a veces, sobre todo esos test que genera on the fly, ¿no? O sea, al vuelo, que lo hacen en el momento, no son siempre deterministas. Entonces pueden ser test muy interesantes para tenerlos como un apoyo para que pruebe diferentes cosas, pero no podemos depender de estos porque no son 100% deterministas y siempre necesitamos tener una seguridad que está haciendo exactamente los pasos que queremos probar. Pero a mí me parecen súper interesantes, pero no lo hagamos a ciegas, que mucha gente, bueno, ya lo hará la inteligencia artificial, ni siquiera voy a ver el test, está todo en verde. Para que un test sea realmente útil, primero se tiene que ver cómo falla. Eso es súper importante, porque si yo hago un test y ya me pasa en verde y nunca más, y digo, bueno, pues ya está en verde. Pero realmente, si no falla, no sabes si ese test es útil realmente, porque no sabes qué ha determinado para que esté en verde. Esto a mí me pasa muchas veces de tener esta manía de voy a hacer test, y digo, mira, ya han pasado todos. Sí, pero ¿por qué pasan todos? Pues igual es que no estoy haciendo bien lo que espera el test, la expectativa no la estoy comparando correctamente, me ha dado un falso positivo, pero claro, lo veo en verde, pues ya me quedo. Siempre hay que ver cómo el test falla, para entender, incluso si puedes construir el test paso a paso, poco a poco, hasta el final, para ver cómo va fallando, hasta que al final lo ves en verde y entiendas cada paso, pues mejor que mejor. Es un buen punto ese, sí. Otra de las cosas de las que nos hablabas en la charla es sobre el tiempo, ¿no? El tiempo en el que se tarda en hacer un despliegue, claro, que condiciona a su vez, claro, pues cómo hacemos ese despliegue, el día, ¿no? Tiene muchos factores aquí alrededor. ¿Cómo podríamos reducir estos tiempos y qué problemas, según tu experiencia, nos podríamos encontrar? Sí, el tiempo. Es que el tiempo es la clave, porque muchas veces que esto, no queremos desplegar a producción en viernes. Claro, es que si tardas 2 horas en hacer un despliegue, yo lo entiendo, porque la incertidumbre que genera el tiempo es muy grande. Pero si alguien te dijese, tardas 1 segundo en hacer un despliegue, obviamente alguien dirá, bueno, no tiene sentido 1 segundo. Ya, pero ¿lo harías o no? Si tardas 1 segundo, ya te lo pensaría de otra forma, porque es instantáneo. Entonces, el tiempo es clave. ¿Cómo se puede mejorar? Lo que hay que hacer es, primero, medir cosas. Para poder tomar acciones sobre problemas que tenemos que entender dónde está el problema y por lo tanto necesitamos datos. Por lo tanto, en cualquier despliegue hay que ver cada parte cuánto tiempo está tomando. Oye, cuánto tarda la instalación de dependencias, hacer la compilación, subir los artefactos, el despliegue al propio servidor, entender dónde tenemos el cuello de botella, porque ya te digo, a ciegas, esto también es un error muy común. No, yo es que creo que a lo mejor el problema son las dependencias. Y dices, bueno, y a lo mejor estás ahí dedicándole mucho esfuerzo y sí, quizás lo mejoras y te mejora 3 segundos. Y dices, bueno, pues es que no tenías ahí el problema. Pues vamos a ver dónde está el problema. Y a veces, pues son cosas muy tontas, pero hasta que no te das cuenta de, hostia, ¿y por qué tarda esto 20 minutos? Y te das cuenta que es que a lo mejor tiene, y esto lo he visto yo con mis propios ojos, un timeout, ¿no? De un tiempo muerto de, bueno, voy a esperar 20 minutos para que le dé tiempo a la máquina a levantarse. Y siempre esperas 20 minutos. Y dices, bueno, ¿y por qué hacemos esto? Bueno, es que como no tenemos una forma de que el servidor te avise, y dice, bueno, pues vamos a hacerla y nos quitamos 20 minutos. Es que, pues este tipo de cosas. Así que no es tanto, hay un montón de posibilidades desde utilizar mejores herramientas y más modernas que estén construidas con tecnologías que sean más rápidas. Ahora, por ejemplo, en la programación web, pues muchas herramientas están utilizando el lenguaje de programación Rust porque es mucho más óptimo y tardan mucho menos en compilar, en ejecutarse y tal. Pero hay otras que son simplemente de instalar dependencias. Pues un ejemplo muy concreto, yo cuando estaba en Fotocasa utilizamos npm para instalar las dependencias y como teníamos un monorepositorio con 20 y pico paquetes, pues nos tardaba 7 minutos solo la instalación de las dependencias internas. Y pasando de npm a pnpm, que es una alternativa, ya tardábamos solo 1 minuto y medio. Y no tuvimos que hacer ningún otro cambio. Y era simplemente ver de, oye, ¿por qué tardan tanto la instalación? Y al final era porque la herramienta que estábamos eligiendo para ese caso de uso, porque tampoco es que la herramienta sea mala per se. Igual es muy buena en otras cosas, pero en esto en concreto para nosotros no era la mejor opción. Y solo con ese cambio, pues mira, 6 minutos,
que muchas veces estas pequeñas ganancias, porque bueno, 6 minutos es bastante, pero yo recuerdo un cambio que hicimos que parecía muy tonto, que eran 15 segundos, ¿no? Y alguien me dijo, hombre, pero son 15 segundos. Y yo le dije, ya, pero ¿cuántos despliegues hacemos al año? Y hacemos, pues no sé, si eran 12.000, vale, perfecto. Pues multiplica 12.000 por 15. Entonces, si podemos... Hay un término japonés que me gusta mucho, que es el de Kaizen, ¿no? Que es el de mejorar un 1%, ¿no? Y cada vez un 1% no es mucho, pero claro, lo compuesto durante el tiempo que van mejorando un 1% sobre el 1% sobre el 1%, pues al final esa mejora continua lo que hace es que te acerquen más al objetivo que tienes. Otra de las cosas que me ha gustado mucho de tu charla que has comentado es que yo creo que se vive mucho, por desgracia, en el mundo empresarial, dentro del ámbito técnico, es el no puedo, ¿no? Cuando planteas cualquier cambio es como un muro ahí que pone no puedo, y me ha gustado esa reflexión que has hecho de, pero no puedes, ¿por qué? Porque es muy complejo. Bueno, pero vamos a ver por qué es complejo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo noto que es algo que te encuentras, que sí es verdad que igual un perfil como el tuyo, que tiene más tal, pues puedes seguir indagando, pero me da pena, ¿no? Que a veces es como un muro y cuesta, ¿no? Cuesta hacer cambios que, como comentas, igual parecen una tontería o algo que es pequeño, pero que todo suma, ¿no? Luego al final. Para terminar, nos has hablado también del rollback. Brevemente, cuéntanos cuál sería la mejor manera de hacerlo. Bueno, a ver, el rollback, para si alguien no sabe este término, al final es como un control Z de tu despliegue, ¿no? Algo ha ido mal, tienes que tirar para atrás los cambios, y el rollback sería, bueno, vamos a sacar el último despliegue que hemos hecho y vamos a poner uno anterior, que puede ser justo el anterior o puede ser uno de hace una semana, lo que sea. Y el rollback, al final, al menos el mínimo sería que existiese, porque hay muchas organizaciones que ni siquiera tienen este mecanismo, o hay que hacerlo manual y es muy complejo, y al menos el tener un botón rojo de emergencia de vamos a hacer un rollback y que rápidamente vuelva todo a estar en su momento, en su sitio, pues ya es buena idea. Pero hay un montón, y esto es justo lo que decías, ¿no? Del no puedo, o es que es muy difícil, o es que es imposible. Y ostras, una cosa que yo creo que me ha dado el tiempo es la creencia que la ciencia ficción es magia dependiendo de cuánto tiempo realmente ha pasado hasta el momento que lo estás viendo. O sea, las cosas que creíamos imposibles hace 20, 30 años, ahora ya hay cosas que nos parecen fáciles o que ya no nos parecen tan imposibles. Y en el mundo de la tecnología pasa exactamente lo mismo. En el tema del rollback, pues existe también la posibilidad, y esto lo hacen muchas empresas, el rollback automático, que dependiendo de métricas de negocios reales, ya utilizando un Grafana, un Datadog o lo que sea, no solo te envían un aviso en Slack, sino que si son lo suficientemente graves, pueda intentar hacer un rollback automático a una versión que sepa que funciona correctamente. Claro, imagínate, pongo otra vez el ejemplo de Amazon. Llega a Amazon, hacen un despliegue a producción y pueden tener un rollback automático en el que detectan que si de repente las ventas han caído en un 95%, pues no tiene ningún tipo de sentido comparado a lo mejor con el mismo periodo de la semana anterior. Y entonces diga, ostras, vamos a ver, igual ha habido algún problema, vamos a hacer un rollback automático para volver a una versión, ver si sin ningún tipo de interacción humana, ver si realmente se mejoran los leads y entonces dejamos esa versión activada. Y eso puede ser una posibilidad que obviamente tiene sus retos, sus complicaciones, pero dentro de la ingeniería, como ingenieros que somos, debemos estudiar esas posibilidades, por difíciles que nos parezcan, porque realmente es de lo que va la charla, ¿no? Despliega producción en viernes. No es que sea algo deseable o algo que tengas que hacer, es que puede ser una aspiración que te ayude a mejorar los tests, mejorar los tiempos de despliegue, tener rollbacks. Igual el rollback automático nunca lo haces porque es demasiado complicado, muy difícil, pero solo el hecho que lo puedas aspirar y lo puedas intentar, pues igual eso te obliga a sacar muchas métricas, ver cómo tus métricas de negocio se impactan en cada despliegue. O sea, el tener una aspiración, que en la keynote explicamos, ¿no? Lo que es el moonshot, este disparo a la luna, pues no significa que tengas que llegar a eso, pero sí que vas a dar los pasos para acercarte lo suficiente para mejorar mucho la experiencia de desarrollo, la experiencia del usuario
e incluso la organización. Y creo que eso es lo que nos tenemos que quedar, que ese mensaje de primero de developer, nunca despliegues en viernes, creo que es muy autolimitante, peligroso, más que nada porque das por sentado un montón de cosas que no te va a permitir intentarlo y aspirar a ello para intentar mejorar a base de ingeniería pues todo lo que estás haciendo. Que tengas esa seguridad, ¿no? De que si toca desplegar un miércoles antes de puente, exacto, que despliegues. Exacto, es que al final muchas de las razones por las que no desplegamos en viernes no dejan de ser exactamente las mismas por las que no desplegamos en muchos otros momentos, antes de ir a comer, antes de ser última hora de la tarde, el miércoles porque el jueves es puente, todo eso. Y la idea es esa, la idea es, ostras, ¿y por qué no lo hago? Me voy a hacer las preguntas. Bueno, porque tarda mucho, porque no tengo test, porque no tengo... ¿Y si hacemos todo eso para ver si soy capaz de hacerlo un día? Porque algún día, y esto pasa, lo vas a necesitar. Sí. Un día será viernes y habrá un error en producción y entonces ¿qué? No, es que los viernes no despliego, nunca se despliega. Muy bien, vamos a dejar a todos miles de usuarios con este problema y lo vamos a arreglar el lunes porque a ti te da miedo. Bueno, pues este tipo de cosas creo que justamente tenemos que enfrentarnos y a veces es difícil, pero hay que hacerlo. Pues Miguel, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros y con nosotras. Vamos a dejar el link de la charla en la descripción. Buenísimo. Y nada, muchas gracias también a nuestros oyentes por habernos escuchado. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós. Chao. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.